Bueno, me corresponde a mí hablar sobre los asientos de ajuste en el cierre contable, o sea, normalmente al final de un periodo contable. ¿Qué son los asientos de ajuste? Antes de ir a la práctica, vamos a conocer un poco de teoría. ¿Qué son los asientos de ajuste? Son asientos en el libro diario al final de un ejercicio contable. Ustedes van a ver a la gente de contabilidad atareados el fin de año porque están en el cierre contable y una parte del cierre contable tiene que ver con las partidas de ajuste. También tiene que ver con precisar el saldo de las cuentas, en qué medida los saldos de las cuentas realmente son correctos, son razonablemente, están razonablemente cada saldo. Y para eso hacemos uso de los asientos contables. También asignar gastos e ingresos devengados. O sea, que lo que está en los ingresos y lo que está en los gastos realmente hayan sido, en el caso de los ingresos, debidamente devengados y en el caso de los gastos, debidamente incurridos, aparte de documentados, que estén documentados y que sean reales. Pero hay ingresos y gastos que dejaron de contabilizarse y por lo tanto al final del año los registramos a través de las partidas de ajuste. Y otra situación que tiene que ver con las partidas de ajuste es corregir los errores contables, porque ustedes saben, somos humanos, ustedes y yo somos humanos y por lo tanto cometemos errores y en la parte de hacer los registros contables también se cometen errores. Esa es la oportunidad que nos da la contabilidad, que al final del año podemos corregir esos errores para que las cifras que aparecen en los estados financieros estén razonablemente bien. Tipos de ajuste. Están los periódicos o técnicos y están los ajustes eventuales, o sea, los normales. Hablemos un poco acerca de los ajustes periódicos. Se hacen al preparar estados financieros. Cuando se preparan estados financieros, se hacen ajustes periódicos. Pero, ¿cuáles son esos tipos de ajustes periódicos? Los pagos, o sea, cobros anticipados. Podemos saber ya, todos los estudiantes de contabilidad, que hay pagos que son por anticipado, como alquileres pagados por anticipado, intereses pagados por anticipado, y también hay cobros anticipados, como rentas cobradas por anticipado, alquileres cobrados por anticipado, intereses cobrados por anticipado. Entonces, hay cobros y pagos por anticipado. Esos son algunos tipos de ajuste que necesitamos hacer. También la acumulación de activos y pasivos, cuentas por cobrar, en el caso de los activos, intereses por cobrar, dividendos por cobrar. En el caso de los pasivos, cuentas por pagar, documentos por pagar. Hay pasivos, impuestos por pagar. Entonces, es importante que identifiquemos cuáles son los elementos que juegan en estos diferentes tipos de ajustes periódicos. También está la estimación de cuentas incobrables. Esto tiene que ver con las cuentas por cobrar. El caso de las depreciaciones, el gasto de depreciación, necesitamos registrarlo y esto tiene que ver con el activo fijo, específicamente en propiedad, planta y equipo, excepto los terrenos. Y en el caso de las amortizaciones, tiene que ver con los activos fijos e intangibles que también se amortizan. Y eso tiene que ver con las partidas de ajuste. Ajustes eventuales. Los ajustes eventuales son hechos al encontrar errores en las cuentas. O sea, hay errores que cometió el contador. Un cheque que se tenía que emitir por, por 3,300 lempiras se emitió por 3,000 o se emitió correctamente y se contabilizó por 3,000. Se emitió el cheque por 3,000 y se contabilizó por 3,300, por ejemplo. Entonces, de cualquier forma, para eso me sirven los ajustes eventuales. Asignar la parte de vengada a resultados o balances. O sea, en el caso de alquileres pagados por anticipado, cuando uno paga por anticipado, ese es un activo, pero que se va disminuyendo el monto en la medida en que van avanzando los meses. Quiere decir que se ha ido devengando una parte y esa parte devengada, si yo lo tengo en alquileres pagados por anticipado, se va convirtiendo en un gasto. Lo mismo que si son alquileres cobrados por anticipado. Eso es un pasivo
que se va convirtiendo en ingreso en la medida en que se va devengando. Y eso es solamente para que entendamos un poco el concepto de ajustes eventuales. También requieren de análisis de cuenta. Necesitamos analizar las cuentas para ver si como por ejemplo la cuenta de bancos, si realmente está correcto el saldo que tenemos en el que nos dice el estado de cuentas de banco y si está correcto como lo que tenemos en los registros contables. Empecemos con caja. Caja es el efectivo propiedad de la empresa. Es el activo más líquido con que cuenta la empresa. Se presentan situaciones en caja como sobrantes o faltantes, determinados por arqueo de caja físico. O sea, para determinar si hubo un arqueo, un faltante o un sobrante en caja, necesitamos hacer un arqueo. Entonces, ustedes saben que ahí vamos a encontrar sobrantes o faltantes o que todo está bien. Si todo está bien, no hacemos partidas de ajuste, pero si hay sobrantes, si hay faltantes, cuando se hace el arqueo de caja, ahí sí necesitamos hacer ajustes. Situaciones en la cuenta de caja. Miren, ahí está el primer punto, ¿verdad? Dice libros que sea mayor al arqueo. Entonces, si lo que se arquea, lo que se cuenta en efectivo, es menor que lo que está registrado en libros, entonces hay un faltante. Si cuando se hace el arqueo, el saldo del efectivo es mayor que lo que está en libros, entonces hay un sobrante. Entonces empezamos a identificar faltantes, sobrantes. ¿Qué pasa cuando hay faltantes? Son ingresos no reportados, pueden ser que se deba a ingresos no reportados, también puede ser que se deba a pagos excesivos o también puede ser que se debe a sustracción del dinero, ¿verdad? Que en algún momento el cajero o la cajera pudo haber tomado dinero prestado sin autorización. También está el caso de los sobrantes. Los sobrantes son cobros excesivos o pueden ser también cobros no reportados. En ambos casos, el registro, faltantes cargados al cajero. Si hay faltantes, se le carga al cajero, o sea, el que el cajero tiene que pagar. Pero si hay sobrantes, entonces se registra como ingreso a la empresa. Veamos el caso de banco. Diga. Dice anterior, perdón que lo interrumpa, pero no avanzan las diapositivas. Oh, y ahí sí tenemos algún inconveniente. Ahorita sí la miran. Ahorita estamos en bancos. Ahí sí la ven. Sí. Ok. Pero vieron, ¿hasta dónde vieron? No, solamente tenía la pantalla, perdón, la primera diapositiva y ahorita que se movió. Ajá, hasta ahorita lo vemos. Esto lo del ajustes periódicos, tipos de ajuste, no lo habían visto. No, pensé que solo estaba por la introducción. Ujú. En esta parte de qué son los asientos de ajuste, sí, Sí, eso. Bueno, yo creo que a lo mejor no se va a correr si lo pongo en correcto. pantalla completa, No, no se corre. ¿verdad? Lo mismo pasa con Meet. Ujú. Ahora sí ven el cambio de pantalla. Ahorita estamos que son los ajustes. Oh, pero aquí lo tengo en tipos de ajuste en mi pantalla. Aquí estamos, tipos de ajuste. Perfecto. Ok, entonces mencionaba los tipos de ajuste. Cuando no lo vean, entonces me dicen, porque así yo Ok, voy a estar seguro que. Gracias. Entonces, estábamos hablando de los tipos de ajuste, que son tipos periódicos o técnicos y eventuales o normales. Veamos lo que es ajustes periódicos. ¿Qué son ajustes periódicos? Los ajustes periódicos tienen que ver, dice, se hacen al preparar estados financieros y los tipos son pagos o cobros anticipados. Los pagos anticipados, como decía, es cuando pagamos por anticipado, alquileres pagados por anticipado, intereses pagados por anticipado, esos constituyen activos, pero también tiene que ver en los ajustes que ya los vamos a analizar. También los cobros anticipados, cuando nosotros cobramos anticipado, tiene que ver con pasivos y va a ir una parte de vengada que la tenemos que registrar en ingresos, también lo vamos a ver. La acumulación de activos y pasivos. Hay cuentas por cobrar en los activos y en los pasivos hay cuentas por pagar o proveedores que tenemos que regularizarlo de acuerdo usando los ajustes de periódicos.
Y luego tenemos la estimación incobrable, o sea, la estimación del gasto por cuentas incobrables, que eso tiene que ver con cuentas por cobrar y tiene que ver ahora en el caso de la depreciación, el gasto de las depreciaciones, tiene que ver con los activos fijos tangibles en lo que es propiedad, planta y equipo, a excepción de terrenos. Y en el caso de las amortizaciones, tiene que ver exclusivo con los activos fijos intangibles. Veamos los ajustes eventuales. En los ajustes eventuales son hechos al encontrar errores en cuentas. O sea, como les decía, somos imperfectos y el contador comete errores, pero para eso están esos ajustes eventuales, para revisar en dónde ha cometido errores y cómo los puede regularizar contablemente. También los ajustes eventuales asignan parte de vengada a resultados o balances, como les mencionaba, alquileres cobrados por anticipado, que genera un tipo de ingreso, alquileres pagados por anticipado, que genera un tipo de gasto, y requieren análisis de las cuentas. En el caso de ajustes eventuales, hay que sentarse a analizar las cuentas contables y poder identificar qué tipo de ajuste corresponde. Miremos la cuenta de caja. La caja tiene que ver con el efectivo, que es propiedad de la empresa. Como decía, caja es la cuenta del activo más líquido que tiene la empresa, porque es el dinero que tiene disponible tanto en caja como en bancos. Pero creo que deberíamos de concentrarnos en bancos porque todo el dinero que está en la caja, por tarde al día siguiente se tiene que mandar a depositar al banco. Entonces, donde pasa la mayor parte del tiempo el efectivo es en el banco. Y esto tiene que ver también con situaciones de sobrantes o faltantes causado o como resultado de un arqueo que se le pueda hacer a la caja. Entonces van a resultar sobrantes o pueden resultar faltantes de acuerdo al arqueo. Situaciones en la cuenta de caja. ¿Cuáles son las situaciones de la cuenta de caja? Le hablábamos de un arqueo entonces. Partamos del arqueo. Cuando el saldo en libros es menor que el dinero efectivo ya realizado el arqueo, entonces quiere decir que hay un faltante. Pero cuando se hace el arqueo y el valor que se arqueó es mayor de lo que está en libros, entonces hay un sobrante. Y aquí es donde resulta la palabra faltante, sobrante. El faltante tiene que ver con ingresos no reportados, probablemente pagos excesivos o sustracción de dinero. Cualquiera de esos tres eventos pueden suceder cuando hay faltantes en caja. Y sobrantes cuando hay cobros en exceso o son ingresos o efectivos no reportados. Entonces, todo esto tiene que registrarse. Faltantes, si hay faltantes, se le carga al cajero. Si hay sobrantes, representa un ingreso para la empresa. En el caso de la cuenta de bancos, en el caso de la cuenta de bancos, es efectivo en bancos. Está diferencias por cheques no cobrados. Cuando nosotros emitimos cheques y el beneficiario del cheque todavía no se ha presentado al banco, eso puede suceder, pero no causa ningún ajuste en los registros contables, porque si nosotros ya acreditamos la cuenta de bancos cuando emitimos un cheque, si el beneficiario no lo va a cobrar, nosotros nos vamos a dar cuenta porque en el estado de cuenta del banco no va a aparecer que ese cheque fue cobrado, pero nosotros no podemos hacer ningún ajuste porque ya nuestra contabilidad está bien cuando acreditamos la cuenta de bancos, cuando le pagamos a ese beneficiario. En el caso de los intereses o comisiones, es cuando el banco nos cobra intereses o nos cobra comisiones. Nos damos cuenta cuando conocemos el estado de cuentas del banco, entonces procede a registrar, a hacer un ajuste, si nos cobró intereses o nos cobró comisiones. O sea, tiene que ver con gastos, si es que el banco nos cobró, y tiene que ver con ingresos, si es que el banco nos otorgó intereses a nuestra cuenta y nosotros no sabíamos. Entonces ahí tenemos que hacer una partida de ajuste. Y resulta lo que se llama como notas de crédito, que es cuando el banco nos transfiere dinero a nuestra cuenta, bien sea, como decía, por intereses o por comisiones, pero también existen las notas de débito, que las notas de débito es cuando el banco nos cobra a nosotros intereses por un préstamo que tenemos, por ejemplo,
o comisiones o gastos bancarios por la emisión de una chequera. Entonces nosotros recibimos una nota de débito y eso disminuye el saldo que tenemos en el banco. Miremos la cuenta de almacén. Almacén tiene que ver con mercadería disponible para la venta. ¿Qué situaciones se presentan en la mercadería? Mercadería en mal estado, entonces hay una merma en el costo de la mercadería y eso representa un gasto, ¿verdad? Cuando se va a levantar un inventario físico, puede ser que se encuentre que hay mercadería que está en mal estado y se tiene que rebajar del inventario. Por lo tanto, eso resulta una pérdida para la empresa y se puede registrar en el gasto como otros gastos o dependiendo cuál sea la política de la empresa. También puede haber que existen faltantes cuando levantan inventario, que existen faltantes sin justificar. En ese caso, hay un responsable de la administración de la bodega y hay que cargárselo, ¿verdad? Si hay un faltante, de acuerdo a cómo sea la política de la empresa. Veamos en el caso de cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar son derechos por ventas al crédito. Eso es cuentas por cobrar. Cuando nosotros vendemos mercadería al crédito, aumentan mis cuentas por cobrar. ¿Qué tipo de ajuste le vamos a hacer? Procede la estimación para cuentas incobrables de las cuentas por cobrar. ¿Cuál es el método que se usa para calcular la estimación para cuentas incobrables? Concentrémonos en el método fiscal, que es el que normalmente se enseña en contabilidad 1, que es el 1% de las ventas netas al crédito, siempre y cuando no exceda del 10% del saldo de clientes. Entonces, para efectos de contabilidad 1 se trabaja para registrar el gasto por cuentas incobrables con el método fiscal. Porque también está el otro método de análisis por antigüedad de saldos, pero eso ya no corresponde a contabilidad 1, sino que ya es a contabilidad 2. Miremos lo que son propiedad, planta y equipo en el tema de las depreciaciones, excepto el terreno. ¿Qué conceptos miramos aquí en depreciaciones? Nos encontramos con la palabra gasto de depreciación, depreciación acumulada, valor en libros. ¿Cuáles son los métodos de depreciación? Pues el método más común y el que es facultado, que es autorizado por Servicio de Administración de Rentas sin necesidad de autorización, es el método de línea recta. Ya otros métodos de saldos decrecientes ya requieren autorización por parte del Servicio de Administración de Renta, que es lo que es SAR. Miremos en la fórmula para calcular el gasto de depreciación por el método de línea recta. La fórmula es D igual a BO menos BR como numerador, perdón, y como denominador BU. ¿Qué significa D? Es el gasto de depreciación anual. BO es el valor original del activo, el activo que estamos depreciando. BR es el valor residual. ¿Qué valor espero yo que quede en libros al final de la vida útil? Normalmente es el 1% del costo del activo. IBU es la vida útil del activo. ¿Cuántos años le vamos a asignar a ese activo para depreciarlo? Y en el caso de la vida útil, pues hay un reglamento de depreciaciones que nos dice la ley de impuestos sobre la renta, que el edificio se deprecia en 40 años, que la maquinaria se deprecia en 10 años, que el mobiliario de oficina en 10 años y que vehículos se deprecia en 5 años. Depreciación proporcional. Esta fórmula me dice que es cuando yo voy a calcular el gasto anual, pero hay depreciación proporcional. Por ejemplo, si nosotros compramos el activo en el mes de abril, quiere decir que lo que voy a depreciarlo en un año son 9 meses. Voy a calcular la depreciación anual y lo voy a hacer, voy a registrar el gasto proporcional a 9 meses. Entonces la depreciación ajustada es al tiempo de uso del activo, al tiempo de uso del activo. Por eso va proporcionalmente dependiendo cuándo compramos el activo, si es un activo nuevo. Obviamente, si ya tiene 3 años el activo, entonces ya se sabe que le corresponde un gasto de depreciación anual. Registro contable proporcional al uso anual. Así se registra contablemente cuando el activo se compra
a mitad de año o en cualquier de los meses del año. Activos acumulados son bienes, derechos devengados no registrados. Ejemplo, pagos anticipados. Todo lo que pagamos por anticipado es un activo. Como decía, intereses cobrados por anticipado, rentas cobradas por anticipado, dividendos cobrados por anticipado. En el caso de los pasivos acumulados, tenemos cobros anticipados, la parte devengada no registrada y tenemos servicios pendientes de pago como no pagados ni registrados al cierre contable de la empresa. Esta es un poco de la teoría que quería empezar, ¿verdad? Para que no entremos de un solo a la práctica, sino que conozcamos la parte teórica, una reseña nada más de qué son los asientos de ajuste, en qué consisten las partidas de ajuste, cómo surgen, para qué se hacen y cómo se hacen. Eso es lo que en poco tiempo podemos hablarles. Miremos un caso que tenemos aquí. Un ejercicio que dice a continuación se le presenta la balanza de comprobación del mes de diciembre del año 2009 de la empresa Cierre Contable S.A. para que usted prepare el cierre contable del correspondiente año. Entonces tenemos aquí que ya nos da el ejercicio la balanza de comprobación. Pero este está bonito porque ya me da la balanza de comprobación, ya me dice cuáles son las cuentas, los valores que van en el debe, ya me dice cuáles son los valores que van en el haber. Pero ustedes tienen que identificar que las cuentas de activo tienen saldo deudor, que las cuentas de pasivo tienen saldo acreedor, que las cuentas de patrimonio tienen saldo acreedor. Significa que las cuentas de activo, como tienen saldo deudor, van a ir en el debe, los valores. Las cuentas de pasivo y patrimonio, como tienen saldo acreedor, entonces los valores van a ir en el haber. En el caso de las cuentas de balance. En el caso de las cuentas de resultado, ya a estas alturas ya sabemos que los ingresos tienen saldo acreedor, como por ejemplo ventas, productos financieros, otros productos. Esos tienen saldo acreedor. Significa que en la balanza de comprobación los vamos a registrar en el haber. En el caso de los gastos, gastos de compra, gastos de administración, gastos de venta, gastos financieros, otros gastos, todos esos gastos tienen saldo deudor. Igual compras, tienen saldo deudor. Todos los gastos tienen saldo deudor y por lo tanto su saldo en la balanza de comprobación lo vamos a colocar en el debe. Una vez distribuidos los valores en el debe y en el haber, sumamos y ahí podemos ver que son 754.600 para el debe y 754.600 para el haber. O sea, tiene que cuadrar el debe con el haber en la balanza de comprobación. Antes de seguir con la hoja de trabajo, ¿verdad? Con la hoja de trabajo. Si no cuadra la balanza de comprobación, entonces tenemos que revisar primero por qué no cuadra. Y tenemos aquí la información adicional para hacer los ajustes. Para hacer los ajustes. El inciso A dice, el inventario final sumó 90,000 lempiras. El inciso B expira el 50% del seguro pagado por anticipado, 30% de ventas y 70% de administración. El inciso C, están pendientes de pago los sueldos del departamento de administración por valor de 7,800 y el departamento de ventas por valor de 5,150. En el inciso D, se devengó el 60% de los alquileres recibidos por anticipado. Y el inciso E, en la cuenta de otros ingresos se incluyeron 800 lempiras que corresponden a comisiones no devengadas. Esa es la información con que vamos a trabajar ya el caso práctico. Vamos a ver si me tira aquí al archivo de Excel y ver si lo pueden ver ustedes. ¿Pueden ver el archivo de Excel? No, No, no se ve. Ok, ahorita entonces tengo que salirme del documento que estoy compartiendo para poder entrar y ver este que está.
¿Ahora? ¿Ahora sí Sí. lo ven? Ahora sí. Ok, Sí. muy bien, excelente. Entonces aquí está el ejercicio, el planteado, el que les acabo de leer, y también aquí está la información adicional. Con eso vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer con la balanza? Ahí está la del libro, pero usted la tiene que hacer en un archivo de Excel. Entonces aquí van las cuentas que me da la balanza de comprobación. Aquí van todas las cuentas donde dice cuenta. Aquí ya estamos en la hoja de trabajo, jóvenes. Aquí ya estamos en la hoja de trabajo, que es el objetivo de la clase, ¿verdad? De hoy. Que para poder comprender las partidas de ajuste, tengo que partir de la balanza de comprobación. Y como ya se las da el libro, entonces solo lo copiamos tal y como lo vemos ahí y vemos que me cuadra con 754,600 la balanza de comprobación. Ustedes pueden ver ahí todas las cuentas. Recuerden que esta es una hoja de trabajo, no es un estado financiero. Entonces no significa que primero voy a anotar las cuentas de activo, después voy a anotar las cuentas de pasivo, después las de patrimonio, después las cuentas de resultado, las de ingreso, las de gasto. No, porque no es un estado financiero, es una hoja de trabajo. Ok, una vez que tenemos ya la balanza de comprobación, lo que procede, muchachos, ahora es hacer los mayores en cuenta T. Procede a hacer los mayores en cuenta T. Miren, aquí tengo efectivo, que abro los mayores de cada una de las cuentas que aparecen en la balanza de comprobación. Y tengo efectivo con 60,000 lempiras, ¿verdad? Aquí me dice que yo lo estoy tomando de la balanza de comprobación. Ese es un dato importante, ¿verdad? Que los mayores se alimentan de las partidas. Perdón, en este caso de la balanza de comprobación, para determinar su saldo inicial. Aquí yo le coloco saldo inicial, pero nada más para efectos didácticos, porque sabemos que estamos al 31 de diciembre, previo a hacer partidas de ajuste. Entonces, no es realmente el saldo inicial, porque es el saldo de todo el año, hasta llegar al 31 de diciembre. Pero para efectos de hacer la balanza de comprobación, antes de las partidas de ajuste, esto representa mi saldo inicial. Entonces, en el efectivo, en la balanza de comprobación, tengo 60,000. Lo podemos ver aquí. Aquí está efectivo, miren, con 60,000. Y así lo pueden ver ustedes, 60,000 en el efectivo. Luego me aparece inventario con 110,000. Devoluciones sobre ventas con 4,000. Es muy importante que si en la balanza de comprobación el valor está en el debe, en el mayor usted lo tiene que colocar en el debe, o sea, en el lado izquierdo de la T. Luego, la balanza de comprobación me dice que tengo 7,000 lempiras en el debe. Igual aquí voy a agarrar terrenos. Dice que tengo 160,000 en el debe. Rebaja sobre ventas. Dice que tengo 5,600 en el debe. Todo esto lo pueden comprobar. Vamos a agarrar otra al azar. Por ejemplo, ventas. Dice que tengo 508,000 en el haber. Entonces me voy aquí y voy a encontrar ventas. Por aquí está ventas, mire. Y tengo 508,000 en el haber. Eso es lo que alimenta los mayores. Aquí ventas me tiene que aparecer con 508,000 en el haber. Devoluciones sobre compras lo tengo con 6,400 en el haber. Proveedores lo tengo con 60,000 en el haber. Intereses por pagar 5,100 en el haber. Capital social 153,000 en el haber. Todo esto ustedes lo van a ver en la hoja de trabajo, en la balanza de comprobación. Sueldos por pagar y comisiones cobradas por anticipado. Solo les mencioné las cuentas que no tuvieron ajuste para que comprendamos de dónde vienen los valores. Lo mismo hice con gastos de administración, gastos de venta, seguros pagados por anticipado, otros ingresos, alquileres cobrados por anticipado. Antes de hacer los ajustes, tuve que hacer la cuenta T y colocar el saldo inicial donde correspondía. Ok, jóvenes, una vez que tengo ya hecha la balanza de comprobación en la hoja de trabajo y que ya hice los mayores, ya mayoricé todos esos valores, ya los coloqué en el debe o en el haber según corresponda. Una vez que ya tengo eso hecho, entonces ahora me voy a las partidas de ajuste, que es el tema de la clase de hoy. Pero fíjense bien
todo lo que tengo que hacer antes de hacer las partidas de ajuste. Pero para eso yo tengo que tomar en cuenta la información adicional que aparece ahí. En el inciso A dice que el inventario final sumó 90,000 lempiras. Para efecto de la clase, por lo menos nosotros aquí, el inventario final o el inventario, tanto inicial como final, no forma parte de los asientos de ajuste. ¿Por qué? Porque el inventario inicial se cancela contra la cuenta de compras y el inventario final se registra con la cuenta de compras. Y la cuenta de compras es una cuenta del estado de resultado. Por esa razón es que se deja en los asientos de pérdidas y ganancias. Pero ahorita estamos concentrados en los asientos de ajuste. Quiere decir que vamos a iniciar con el inciso B. ¿Qué dice el inciso B? Dice, expira el 50% del seguro pagado por anticipado, 30% para gastos de venta y 70% para gastos de administración. Lo voy a leer todo para después pasar a las partidas. El inciso C, están pendientes de pago los sueldos del Departamento de Administración por valor de 7,800 y el Departamento de Ventas por valor de 5,150. El inciso D dice, se devengó el 60% de los alquileres recibidos por anticipado. Y el inciso E, en las cuentas de otros ingresos se incluyen 800 lempiras que corresponden a comisiones no devengadas. Miremos las partidas. Para hacer las partidas, primero tengo que hacer cálculos matemáticos. Si no, veamos aquí, dice el inciso B. Expira el 50% de los seguros pagados por anticipado. Entonces, el primer cuadro que tenemos aquí es de los seguros pagados por anticipado. Entonces, ¿qué hago? Escribo seguros pagados por anticipado y me voy a la balanza de comprobación y aquí aparece que seguros pagados por anticipado tiene un saldo deudor de 8,000 lempiras. Entonces me voy aquí y lo jalo los 8,000 de la hoja de trabajo y ahí tengo los 8,000. ¿Qué me dice la teoría? Que de esos 8,000 ya expiró el 50%, muchachos. Expiró el 50%. Quiere decir que yo a los 8,000 le voy a calcular el 50% que ya expiró, o sea que ya se devengó. Ese es un pago anticipado. Ahora me está diciendo que de esos 4,000, el 30% son para gastos de administración y el 70% es para gastos de venta. ¿Qué fue lo que hice entonces? Que esos 4,000, por un lado los multipliqué por 30% para calcular el gasto de venta, que es de 1,200. Por otro lado, lo multipliqué por el 70% para calcular el gasto de administración. De tal forma que encontré que de los 4,000, 1,200 son para gastos de venta y 2,800 para gastos de administración. ¿Qué corresponde ahora después del cálculo matemático? Hacer la partida, muchachos. Eso corresponde ahora. Entonces aquí tenemos el formato para hacer partidas. El formato para hacer partidas. Y aquí quiero explicarles entonces que en contabilidad el formato para hacer partidas empieza con descripción, donde va el número de partida, las cuentas que van cargadas, las cuentas donde el valor que va cargado va en el debe. Como en este caso, gastos de administración, su valor va en el debe, gastos de venta, su valor va en el debe y seguros pagados por anticipado está disminuyendo por la parte expirada. Entonces tengo que acreditar seguros pagados por anticipado. Entonces veamos, hago esa partida y miren el formato de contabilidad, parcial, debe y haber. Eso es lo que tiene que llevar el documento para hacer la partida. Lleva cuál es el número de partida, las cuentas van con doble raya y también la sinopsis. La sinopsis es la razón de ser de la partida. Por ejemplo, aquí dice registro del seguro expirado, porque eso es lo que me está diciendo. Ahora bien, ¿de dónde tomamos los valores, jóvenes? Del cálculo matemático. Dice, yo traigo gastos de venta con 1,200 lempiras. Lo traigo para el libro diario después de haber hecho el cálculo matemático. Los 2,800 que calculé en gastos de administración
los traigo para el libro diario y de tal forma que me queda cargado gastos de venta con 1,200, gastos de administración con 2,800. Ustedes se fijan de dónde traigo los valores. Significa que antes de hacer una partida de ajuste, yo tengo que hacer los cálculos matemáticos primero para saber si es correcto lo que voy a cargar o lo que voy a acreditar en el libro diario. Y luego el valor que va en el haber, es la suma de los dos valores que estaba en el debe, porque ya me está diciendo que los seguros expirados fueron de 4,000 lempiras. Por eso estoy acreditando seguros pagados por anticipado. Luego me voy al número 3, en este caso el inciso C. ¿Qué me dice el inciso C? Diga. Buenas tardes. En este caso, normalmente nosotros en las partidas utilizamos también la columna de fecha, ¿verdad? Pero aquí no se haría uso, me imagino, porque por la situación en concreto. Vale la aclaración. Recuerde que estamos a fin de año. El periodo contable se cierra el 31 de diciembre. Gracias por su aporte, porque sí debe ir la columna de fecha aquí. Pero como estamos en las partidas de ajuste, que son al final del año, entonces ya entendemos que es al 31 de diciembre, porque estamos hablando de partidas de ajuste. Si fueran partidas ordinarias, ahí sí tengo que decir en qué mes, cuál es la fecha en que se hizo la partida. Pero usted le puede colocar aquí para todos 31 de diciembre, porque estamos en las partidas de ajuste. Pero muchas gracias por su observación, porque sí tienen que llevar la fecha. Aquí sería el caso de la fecha, aquí tendría que decir fecha. Así sería, ¿verdad? Entonces, por eso lo había obviado, porque las partidas de ajuste estamos en el entendido que estamos al final del año en el cierre contable. Luego hablábamos del inciso C. Están pendientes de pago los sueldos de los departamentos de administración por valor de 7,800 y el departamento de ventas por 5,150. En ese caso no tenemos que hacer ningún cálculo matemático, porque ya me está dando los valores. Ya me está diciendo que los sueldos pendientes de pago son de 7,800 y ventas, en el caso de administración, y ventas 5,150. Estos son pasivos acumulados. Vamos a registrar un pasivo acumulado, o sea, algo que no se pagó, entonces queda como deuda. Pero lo tengo que plantear en este cuadro porque necesito dejar evidencias de los cálculos matemáticos. Tenemos entonces que los 5,150 corresponden a gastos de venta y los 7,800 corresponden a gastos de administración. En este caso no lo puse en orden como está en el cuadro, ¿verdad? Debía haber cargado primero gastos de administración, después gastos de venta, para que no se me presentara en X las flechas azules. Pero la idea es que comprendamos de dónde traemos los valores para registrarlos en la partida. Y acreditamos sueldos por pagar, porque ya me está diciendo que es los sueldos pendientes de pago. ¿Cuánto para gastos de administración y cuánto para gastos de venta? En el caso número 3, que sería el inciso D, o sea, aquí, se devengó el 60% de los alquileres recibidos por anticipado. Recuerden, muchachos, hay que hacer el cuadrito. Aquí lo tengo. Alquileres cobrados por anticipado. Entonces me voy a la balanza de comprobación para saber cuánto es lo que tiene alquileres cobrados por anticipado y encuentro que alquileres cobrados por anticipado tiene 7,000 lempiras. Tiene 7,000 lempiras. Entonces yo aquí lo que hago es que jalo ese valor y ya identifiqué que alquileres cobrados por anticipado son 7,000. Pero para efectos de la partida de ajuste me está diciendo que el 60% ya se devengó. O sea que yo tengo que calcular a esos 7,000 el 60%. Y eso corresponde a 4,200 lempiras. Y como se trata de alquileres cobrados por anticipado, y ese es un pasivo, tiene saldo acreedor, ahora yo lo tengo que registrar
como ingreso. Y por eso voy a cargar aquí alquileres cobrados por anticipado. Alquileres cobrados por anticipado. Y la cuenta que acredito, quiero aclarar, muchachos, aquí yo tengo otros ingresos porque este trabajo está resuelto. Si ustedes lo revisan, la licenciada Ángela, su profesora en la Universidad José del Cielo del Valle, les va a presentar este documento y ahí ustedes van a ver que el libro lo acreditó otros ingresos, pero no debió haber acreditado otros ingresos, puesto que ya me dice claramente que corresponde a alquileres cobrados por anticipado. Entonces, lo que yo tengo que acreditar aquí es ingresos por alquileres. Tranquilo, eso, ingresos por alquileres tengo que acreditar, porque ya me dice que son alquileres cobrados por anticipado. Pero más lo estoy dejando así para efectos de lo que está diciendo el material. Y que son 4,200, ¿verdad? ¿De dónde tomé el valor? De aquí, miren. De aquí, del cálculo que hice, 4,200. Y pues otros ingresos, pues que es la cuenta que estoy acreditando, que tiene que ser el mismo valor, porque recordemos que en el libro diario me tiene que cuadrar el debe con el haber al final de registrar todas las partidas. Y por último, en el inciso E, me está diciendo que en la cuenta de otros ingresos se incluyeron 800 lempiras que corresponden a comisiones no devengadas. O sea, yo me voy aquí a la cuenta de otros ingresos. Aquí voy a ver que otros ingresos tiene acreditado 2,400. Ya los tengo registrados como otros ingresos. Pero lo que me está diciendo la teoría es que de esos 2,400, 800 lempiras no representan ingresos, porque esas comisiones aún no han sido devengadas. ¿Qué tengo que hacer entonces, muchachos? Tengo que reclasificarlo. Ya identifiqué que en otros ingresos hay 2,400. Tengo que rebajarle esos 800 lempiras porque no están devengados y ya están registrados en otros ingresos. Entonces lo tengo que rebajar y el saldo ajustar, en este caso, el saldo ajustado serían 1,600 porque lo que voy a ajustar son 800. Quiere decir que lo voy a rebajar. Diga. Iba a preguntar, al tratarse de comisiones, ¿no estamos tratando con productos financieros o es la empresa que decide cómo registrarlo? Ok. Estamos hablando de una cuenta que se llama comisiones cobradas por anticipado. De eso estamos hablando, ¿verdad? Sí, comisiones cobradas por anticipado. Puede ser que la empresa es una empresa de servicio, ¿verdad? Porque no me está diciendo la teoría y más creo porque la que se llama cierre contable, más me parece que es una empresa de servicio. Entonces es probable que por prestar servicio esté cobrando comisiones, ¿verdad? No tiene que ver con comisiones que el banco le paga, sino con las comisiones que devenga como su giro normal de la empresa. Pero gracias por la pregunta. Por eso está registrado, pero igual hay un error aquí también, ¿verdad? Porque el libro lo tiene como otros ingresos, pero no corresponde a otros ingresos, sino que debería de ser que cargue comisiones cobradas por anticipado. Debería de ser que cargue comisiones cobradas por anticipado. O sea que solamente lo estoy dejando así para que ustedes no tengan ningún problema cuando revisen su material y puedan ver el video, porque esto es lo que tiene el libro, es lo que estoy moviendo ahorita. Otros ingresos y acredita comisiones cobradas por anticipado, ¿verdad? Y aquí debería ser que es, como lo está volviendo a otros ingresos, sería ingresos por comisiones, perdón. Cargaría ingresos por comisiones y acredita comisiones cobradas por anticipado. Ok, jóvenes. De esa forma termino con las partidas de ajuste y ustedes pueden ver que me cuadra el debe con el haber en el libro diario. Eso es un dato muy importante. Usted tiene que cuadrar el debe con el haber, tiene que ser igual. 21,950 en las partidas de ajuste. Un dato importante que en la hoja de trabajo también le tiene que dar el mismo valor que está en el libro diario. 21,950.
A usted el libro diario, el debe con el haber le cuadró con 21.950. Aquí también le tiene que cuadrar con 21.950. ¿Por qué? Ahora vamos a alimentar la hoja de trabajo en lo que corresponde a las partidas de ajuste. Primero hicimos las partidas de ajuste. Ahora las tenemos que pasar a la hoja de trabajo, que eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces vamos a trabajar con la partida 1, por ejemplo, y me dice que en la partida 1 yo cargué gastos de venta con 1.200, cargué gastos de administración con 2.800 y acredité seguros pagados por anticipado. Entonces me voy aquí, busco gastos de administración. La partida 1 me dice que la tengo en el debe con 2.800. Y también me dice que la partida 1 cargué gastos de venta con 2.800. Yo acostumbro que en la hoja de trabajo, en la parte que dice partida de ajuste, yo le coloco el número de partida en cada movimiento. Ustedes pueden observar, gastos de administración tiene un movimiento deudor en la partida de ajuste de 2.800. Entonces yo lo coloco en la partida 1 porque yo me voy a la partida 1 y yo tengo que ver ahí en el libro diario, en la partida 1, que está cargado gastos de administración con 2.800. Después, en la misma partida, yo tengo que ver en la partida 1 que gasto de venta está cargado con 2.800, con 1.200. Y que la cuenta que acredité se llama seguros pagados por anticipado con 4.000 lempiras. Entonces me voy, aquí está, mire, seguros pagados por anticipado, le hice un crédito de 4.000 lempiras en la partida de ajuste. Por lo tanto, en la hoja de trabajo tengo que colocarlo en el haber y colocar el número de partida, que es la partida número 1. La partida número 2, vamos a ver la partida número 2, aquí está. Dice que cargué venta, cargué gastos de administración y acredité sueldos por pagar. Entonces me voy aquí a la hoja de trabajo y voy a ver, miren muchachos, la partida 2, yo cargué gastos de administración con 7.800 y también cargué gastos de venta con 5.150. Y me está diciendo que la cuenta que acredité es sueldos por pagar. Sueldos por pagar. Aquí está. Acreditado en la partida 2. Van viendo entonces que voy cargando y voy acreditando en la hoja de trabajo. Pero un dato importante es que a la par tengo que llevar el libro mayor. Entonces me voy a gastos de administración y a gastos de venta. Y aquí podemos ver, miren muchachos, que gastos de administración tiene en el debe 2.800 que corresponden a la partida 1. Y los gastos de venta tienen el debe 1.200 que corresponden a la partida 1. Igual en el libro mayor yo coloco el número de partida si a la izquierda si el movimiento es deudor y el número de partida a la derecha si el movimiento es acreedor. Y podemos ver que la cuenta que acredité en la partida 1 es seguros pagados por anticipado en la partida 1. Entonces eso tiene que cuadrar, jóvenes. Tiene que cuadrar el libro diario con la hoja de trabajo en la parte de ajustes con los mayores. Tengo que ir mayorizando. Mi consejo que le doy a los estudiantes es que por cada partida que haga, váyase a la hoja de trabajo y postéelo. Y váyase al mayor y postéelo. No lo deje al final, porque si usted primero se dedica a hacer las partidas, termina las partidas y después se va a la hoja de trabajo y después se va a los mayores, yo le aseguro que va a tener serias complicaciones. Entonces lo mejor es partida hecha, partida registrada en la hoja de trabajo, partida registrada en el mayor. Vamos a la partida 2 y así sucesivamente. Como ya les mencioné, la partida 2. En la partida 3, ¿qué hicimos en la partida 3? Cargamos alquileres cobrados por anticipado
y acreditamos otros ingresos. Partida 3. Me voy a buscar aquí la partida 3. Miren, muchachos, tengo cargado alquileres cobrados por anticipado con 4,200 y acredité otros ingresos con 4,200 en la partida 3. Me voy al mayor y tengo aquí alquileres cobrados por anticipado cargado con 4,200 en la partida 3 y el saldo va a ser acreedor de 2,800. Me voy entonces a otros ingresos. Aquí está, miren. Otros ingresos. Tiene un crédito de 4,200 en la partida 3. Entonces ya vimos que ya lo hicimos en la partida, ya lo hicimos en la hoja de trabajo donde dice partida de ajuste y ya lo mayorizamos. Ahora finalmente vamos a la partida número 4. La partida número 4 me dice que fueron unos sueldos, perdón, unas comisiones cobradas que se habían registrado como ingresos y que no correspondían a ingresos. Entonces, reclasificaron las cuentas, ¿verdad? Cargó otros ingresos para que disminuya y acreditamos comisiones cobradas por anticipado en la partida 4. Entonces nos vamos aquí, vamos a ver la partida 4 que tiene comisiones cobradas por anticipado acreditado con 800 lempiras en la partida 4, pero que también en la partida 4 cargamos 800 lempiras que corresponde a otros ingresos. Igual nos vamos a los mayores. Aparece aquí, mire, otros ingresos en la partida 4, cargado con 800 lempiras. Y aparecía la otra cuenta, seguros. No, ¿cuál era la otra cuenta? Comisiones cobradas por anticipado. Aquí está. Que la acredité con 800 lempiras en la partida 4. Entonces, ahora que ya veo que ya cuadró el libro diario, ya cuadró las partidas de ajuste en la hoja de trabajo y ya tengo todo cheque en los mayores. ¿Qué procedo a hacer ahora? Entonces ahora procedo a determinar los saldos en el libro mayor. Entonces resulta que todas estas no tuvieron movimiento. Miren, no tuvieron ajuste. Por lo tanto, ese va a ser su saldo, porque no tuvieron ajuste. Todas estas cuentas que estoy marcando no tuvieron ajuste. Estas no tuvieron ajuste, estas tampoco, todas estas que estoy marcando no tuvieron ajuste. Acá, creo que hasta aquí. Todas estas cuentas no tuvieron ajuste. Y aquí tenemos también capital social, que tampoco tuvo ajuste. Utilidad de años anteriores tampoco tuvo ajuste. Entonces esas quedan así, el saldo, porque no tuvieron movimiento. ¿Qué hago entonces? Me voy a la hoja de trabajo y aquí aparece la balanza de saldos ajustada, que es esta que está aquí. La balanza de saldos ajustada. Entonces, ¿qué pasa con las cuentas que no tuvieron movimiento? Jóvenes, las paso sus saldos directamente de la balanza de comprobación a la balanza de saldos ajustada. Miren, eso. Estas cuentas que estoy sombreando no tuvieron movimiento de ajuste. Ya lo mostré en los mayores. Por lo tanto, su saldo de la balanza de comprobación pasa a la balanza de saldo ajustada. En la balanza de comprobación está en el debe, en la balanza de saldo ajustada la tengo que colocar en el debe. Identifiquemos primero las cuentas que no tuvieron movimiento de ajuste. Terrenos no tuvo movimiento de ajuste, por eso pasa su valor a la balanza de saldo ajustada, siempre en el debe. Rebajas sobre ventas no tuvo movimiento de ajuste, compras no tuvo movimiento de ajuste. Todas las cuentas que no tuvieron movimiento de ajuste, su saldo en la balanza de comprobación pasa igual a al saldo o a la balanza de saldos ajustada. Todas las que estoy marcando ahorita, los movimientos están en el debe, en la balanza de comprobación.
Por lo tanto, en la balanza de saldo ajustada va a estar en el debe. Otra cuenta que no tuvo movimiento de ajuste fue la cuenta de ventas, ¿verdad? La cuenta de ventas no tuvo movimiento de ajuste. Por lo tanto, pasa, así como está en el haber, pasa en la balanza de saldo ajustada en el haber. Devoluciones sobre compras no tuvo ajuste. Por lo tanto, su saldo en el haber pasa a la balanza de saldo ajustada en el haber. Proveedores no tuvo ajuste. Miren. Estas otras cuentas no tuvieron ajuste. Proveedores, intereses por pagar, capital social, utilidades de años anteriores, no tuvieron ajuste. Por lo tanto, su valor de la balanza de comprobación pasa a la balanza de saldos ajustada. Ahora vamos a las que sí tuvieron ajuste. Que en primer lugar, gastos de venta. Ustedes observan, muchachos, que por cada ajuste yo inserté un renglón. ¿Por qué? Porque yo tengo dos ajustes en el debe. Entonces tengo que insertar un renglón abajo de gastos de administración para que los dos ajustes me queden en el debe, tanto de la partida 1 como de la partida 2. Por lo tanto, el saldo de gastos de administración es de 40,600 lempiras, porque viene con saldo deudor y los dos movimientos de ajuste son en el debe. Por lo tanto, el saldo en la balanza de saldo ajustada le va a quedar de 40,600. Y si nos vamos al mayor de gastos de administración, aquí vamos a ver, miren muchachos, que el saldo de gastos de administración es deudor de 40,600. Ahora vamos a los gastos de venta. Los gastos de venta me dice que igual tuvo movimientos deudores, tuvo dos movimientos deudores igual que gastos de administración, en la partida 1 y en la partida 2. Y los movimientos que tuvo, como son deudores y como el saldo de la cuenta que está en la balanza de comprobación es deudora de gastos de venta, por lo tanto su saldo en la balanza de saldo ajustada es deudor de 76,350. Nos vamos a gastos de venta y aquí vamos a ver, miren muchachos, aquí está, miren, gastos de venta está con un saldo de 76,350. 76,350. Luego vamos a la otra cuenta que tiene que ver con seguros pagados por anticipado. Seguros pagados por anticipado solo tuvo un movimiento acreedor. En la balanza de comprobación está con un saldo deudor de 8,000, pero el ajuste que se le hizo fue para disminuirlo, o sea que está en el haber. Por lo tanto, el saldo en la balanza de saldo ajustada tiene que ser de 4,000 en el debe, porque en la balanza de comprobación está en el debe con 8,000, pero en los ajustes, en las partidas de ajuste está en el haber con 4,000. Por esa razón, la balanza de saldo ajustada queda con 4,000. Y nos vamos al mayor en seguros pagados por anticipado. Al seguro, aquí está, miren, jóvenes. Seguros pagados por anticipado queda con un saldo deudor de 4,000 lempiras. Igual que aquí en la hoja de trabajo. Luego, la otra cuenta que tuvo ajuste es aquí está. Es otros ingresos. Otros ingresos. ¿Qué pasó con otros ingresos? Tenía un saldo acreedor de 2,400, pero le hice un ajuste en el haber de 4,200 según la partida 3. Y le hice un cargo en el debe de 800 lempiras en la partida 4. Entonces, como su saldo está en el haber porque es ingreso, las cuentas de ingreso tienen saldo acreedor, en la balanza de comprobación está en el haber, quiere decir que el ajuste en el debe se lo voy a rebajar y le voy a sumar el ajuste que está en el haber.
Por lo tanto, su saldo es de 5,800. Y nos vamos al mayor de otros ingresos. Y vamos a ver por acá, otros ingresos. Acá está. Miren. Otros ingresos con saldo acreedor de 5,800 lempiras en el mayor. Igual que en la hoja de trabajo, en los asientos de ajuste. También tenemos alquileres cobrados por anticipado. Alquileres cobrados por anticipado tiene un saldo acreedor de 7,000 lempiras en la balanza de comprobación. Pero en la partida 3 le hicimos una partida de ajuste de 4,200 lempiras. Por lo tanto, el saldo de esa cuenta, como es alquileres cobrados por anticipado, es un pasivo y me va a quedar en la balanza de saldo ajustada con 2,800 en el haber. Luego, el último ajuste que hicimos, bueno, tenemos dos aquí de sueldos por pagar, que fueron los sueldos que no se registraron, ¿verdad? Y que corresponde a... Como esta cuenta no estaba en la balanza de comprobación, entonces no es que estamos haciendo una partida de ajuste, sino que estamos registrando ese pasivo porque no se pagó, no se va a pagar al final de año. Entonces, no es que estamos haciendo un ajuste, sino que lo que estamos haciendo en esta partida es registrando el gasto porque queda pendiente de pago, no se va a pagar. Entonces, no lo vamos a ver en la balanza de comprobación porque salió ahorita que hicimos las partidas de ajuste. Recuerdan que las partidas de ajuste se pueden hacer también por identificar errores contables. Bueno, este puede ser uno de ellos. Entonces, la balanza de saldo ajustada queda con 12,950 la cuenta de sueldos por pagar. Y finalmente, la cuenta de comisiones cobradas por anticipado, con 800 lempiras en el haber. Recuerdan que esa cuenta tampoco aparece en la balanza de comprobación. Por lo tanto, la tengo que agregarla porque no está. Y de esa forma, ya puedo venir y cuadrar el debe con el haber de la balanza de saldos ajustada. De la balanza de saldos ajustada. En el material que les va a proporcionar la profesora Ángela y en el caso de mis estudiantes, no les va a cuadrar con lo que dice el libro. ¿Por qué razón, jóvenes? Porque el libro en las partidas de ajuste tiene registrado el inventario, tanto inicial como final. Esto nosotros no lo tocamos, miren muchachos. Esto no lo tocamos, ¿verdad? Porque como les mencionaba, eso se registra en las partidas de pérdidas y ganancias. Con esto cumplo mi labor, ¿verdad? En esta modalidad de clase espejo, llego hasta la balanza de saldo ajustada. El día martes, la profesora Ángela de la Universidad José de Silo del Valle va a trabajar, va a explicar la parte de partidas de pérdidas y ganancias y también va a explicar la balanza previa. Sé que esto se lo vamos a dejar para la profesora Ángela de la Universidad José de Silo del Valle, que va a estar compartiendo sus experiencias con nuestros estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Campus Comayagua, en este caso de Contabilidad 1. Preguntas, comentarios, observaciones de estudiantes de ambas universidades. Chicos, tomen a bien cualquier consulta que deseen realizar al licenciado Yeri. En este caso, los estudiantes de Contabilidad 2, ellos miraron ese tema en la primera unidad, o sea, hace aproximadamente 2 meses. Y en el caso de los estudiantes de Contabilidad 1, como habíamos discutido el martes pasado, este tema lo van a ver en Contabilidad 2, principalmente los estudiantes que estén para las asignaturas, perdón, para las carreras de Administración de Empresas, Ingeniería Industrial y los ingenierías en Mercadotecnia. Entonces, tomen a bien hacerle cualquier pregunta al licenciado Yeri sobre lo que acabamos de discutir. Los estudiantes de Contabilidad 1, licenciado Yeri, están ahorita trabajando en un laboratorio. Entonces, ellos van a trabajar la parte de la
balanza de comprobación y van a trabajar también estados de resultado y balance general. Así que cualquier consulta, chicos, no tengan pena. El licenciado Yeri es una persona muy accesible, con mucho gusto les va a contestar cualquier duda. Sí, también la invitación para los estudiantes de UNACO Mayagua, los estudiantes de Contabilidad 1, si tienen alguna pregunta, si algo o algún aporte, los estudiantes de Contabilidad 1 de UNACO Mayagua. Pues cuando no dicen nada a los estudiantes, uno no sabe si entendieron ¿Entendieron al todo o no 100? entendieron nada, sí, o no entendieron nada. Normal. Bueno, yo Entendimos. acostumbro que si entendieron. Sí, muy, muy detallado todo. Sí, está detallado y es similar a lo que Cuando, hemos estado cuando, viendo. cuando los estudiantes cuando participen digan de qué universidad es, de la José de Silo del Valle o de la Autónoma. Renato, ha de ser de la José de Silo del Valle, ¿verdad? Sí, ¿Comprendió Renato el tema? y sí, sí, Bueno, César Soriano, ¿comprendió? Bueno, creo que está Todo claro, Lick, Roger, es perdón. bastante parecido a la explicación de la Lick Ángela, la verdad, muy, muy detallado. Muy bien. Rogers, de la Autónoma, ¿comprendió? Sí, sí comprendí. Bueno, mi aporte sería en que esto es similar a lo que hemos venido aprendiendo anteriormente, que es de entender de dónde vienen las cosas, aplicar el diagnóstico más que todo, para ver a qué cuentas afecta y todo eso. Sí, qué bien, Rogers. ¿Y Elena María Orellana? Hola, muy buenas tardes. Sí, comparto con los compañeros tanto de la José Cecilio como el compañero del Autónomo. Esos temas son bastante interesantes, sobre todo porque uno va viendo cómo se conecta todo lo que hemos visto de forma un poco independiente y aquí como que cuadra ya para ponerlo en práctica en un futuro, ¿verdad? Uno como profesional que va a ser Dios mediante. Entonces, sí, es bastante interesante y la información estuvo proporcionada de forma bastante, como mencionaban, detallada y bien explicada. Bueno, jóvenes, antes de cerrar, quiero que primero las palabras de despedida de la licenciada Ángela Suazo de la Universidad José del Silo del Valle de la clase de contabilidad. Ok, muy buenas Pues, tardes, chicos, nuevamente. Comentándole, ¿verdad? Con algunas interrogantes que me hacía una compañera fuera de clases, me decía, Lick, ¿de dónde salen todas esas fórmulas de por qué hacemos partidas si no hay enunciados? Entonces, en ese sentido, para los estudiantes de contabilidad 1, igual para los estudiantes de contabilidad del licenciado Yeri, el periodo contable en la empresa, bueno, el periodo contable, según los principios de contabilidad generalmente aceptados, la empresa inicia operaciones del 1 de enero y luego cierra sus operaciones el 31 de diciembre. Entonces, contamos con dos estados financieros importantes, que es el balance general y el estado de resultados. A las cuentas del balance general generalmente se le conoce como cuentas temporales y a las cuentas, perdón, a las del estado de resultados se le conoce como cuentas temporales y a las cuentas del balance se le conocen como cuentas permanentes. Entonces, el hecho de realizar una hoja de trabajo, cumplimos con el principio también de negocio en marcha, que la empresa está en totalmente funcionamiento y enlazado con lo que es el periodo contable, con el periodo de vengo y otros principios que se adaptan a este tema de la hoja de trabajo. Entonces, para darle más razón del por qué se debe hacer una hoja de trabajo es en el sentido que les expliqué. La empresa inicia operaciones el 1 de enero con una estrategia que pone en marcha durante todos los meses, ya sea trimestral o semestralmente, y luego al final del periodo, con el estado de resultados y todos los
enunciados que corresponden a la parte de los ajustes, nosotros vamos a determinar si la estrategia de la empresa tuvo frutos, en este caso el rendimiento, la utilidad, y cuál fue la evolución durante todas las cuentas, su comportamiento. Y eso solamente lo podemos ver en esta hoja de trabajo. Como ustedes pueden ver, se inicia con una balanza de comprobación que resume todos los movimientos que tuvieron las cuentas en el libro diario. Luego pasamos a las partidas de ajuste. Las partidas de ajuste es una información que del análisis, como bien lo mencionaba el licenciado Jerry, nosotros vamos a tomar en cuenta qué valores son los que necesitan ser ajustados. Generalmente no suceden los mismos todo el tiempo. A veces van a haber ajustes en la cuenta de caja, a veces solamente ajustes en la cuenta de bancos, ajustes sobre lo que es el propiedad, planta y equipo. A veces ni siquiera tenemos ajustes en la parte de los pasivos, pero siempre vamos a realizar el procedimiento. Entonces, en el caso de las depreciaciones de propiedad, planta y equipo, pues obviamente el hecho de que la empresa haga uso de vehículos, al finalizar el periodo, debemos ajustar el valor del vehículo, porque durante el tiempo, durante el periodo en el cual la empresa realizó actividades, utilizó el vehículo para realizar ya sea sus actividades administrativas o sus actividades de comercialización. Todo este uso de ese vehículo con el combustible, el pago del mantenimiento, el pago del vendedor, el pago de la gasolina, fueron los que contribuyeron a nosotros poder recibir los ingresos por venta. Entonces, esos ingresos, le debitamos todos esos gastos, que también no son pasivos, hablando de las depreciaciones, y los otros ya son salidas efectivas, como el tema del combustible, y lo que les comentaba a mis estudiantes yo, la parte de la matrícula del carro, que es lo que estamos trabajando actualmente en nuestro país, nos obligan al departamento de contabilidad, o a contabilidad, por decirlo así, a preparar sí o sí esos ajustes. Y culmino con lo siguiente, culmino con lo último. Un ajuste en sí es, el objetivo principal de los ajustes es llevar el saldo de una cuenta a su valor real. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros presentamos información a los usuarios internos o externos de la empresa, ellos necesitan tener una información libre de sesgo, una información real, porque sobre ellos, recuerden, sobre ellos van a tomar decisiones. Entonces, si presentamos una información equívoca, las decisiones también van a ser equívocas y al final el resultado, pues obviamente no va a ser el esperado por la empresa. Entonces, por eso es importante realizar y llevar de la mano todo lo que son los ajustes contables. Y pues como despedida, principalmente al licenciado Yere por la oportunidad, que se condensó bien rápido porque la reunión la tuvimos el viernes pasado y pues ya ahorita ya tuvimos nuestro primer acercamiento a los estudiantes de la clase de contabilidad 1 de la UNAS. Pues gracias también a ustedes y nuevamente les felicito por el hecho de estar cursando una carrera, porque sabemos que hoy en día el profesional, entre más competencias, entre más herramientas tenga, pues obviamente se vuelve un profesional que la empresa lo va a requerir a usted, por lo que usted sabe, por las herramientas que usted ha aprendido, y que más que estarse formando, ¿verdad?, a lo largo de su vida universitaria. A mis estudiantes de contabilidad 1 y contabilidad 2, muchas gracias por el acompañamiento que estuvimos hoy y espero que continuemos el próximo martes, ya que en este caso seré yo la encargada. Les cedo la palabra. Naomi pidió la palabra ahí, ¿o no? Solo estaba levantando la mano. Bueno, Naomi. Esperamos que toda esta formación que se recibió hoy contribuya a fortalecer las competencias profesionales en el tema contable y especialmente en la elaboración de partidas de ajustes. Esta modalidad, como repito, es la modalidad de clase espejo, que consiste en la internacionalización de la educación, en este caso de dos universidades, la José Cecilio del Valle y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Campus Comayagua. Los esperamos el próximo martes con el tema asientos de pérdidas y ganancias y la balanza previa. Que tengan una feliz noche, que el Señor les bendiga y será hasta el martes a las 5 de la tarde. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.